La historia de Luka Modric no es la de un jugador cualquiera, no es la de un talento precoz que nació con todo a su favor. Es la historia de un niño que vio cómo la guerra arrasaba con su mundo y que a base de determinación convirtió el dolor en grandeza. Porque el Balón de Oro que levantó en 2018 no fue solo un reconocimiento a su fútbol exquisito, sino el testimonio de una vida marcada por la superación. Modric nació en Zadar, Croacia, en 1985, pero su infancia no estuvo llena de pelotas de cuero y risas en la calle. Su niñez quedó tatuada por los horrores de la Guerra de los Balcanes. A los 6 años, su abuelo, el pilar de su familia, fue asesinado brutalmente en medio del conflicto. La casa donde creció fue reducida a escombros y su familia tuvo que huir para salvarse. El pequeño Luka pasó gran parte de su infancia en refugios para desplazados, rodeado de explosiones y un futuro incierto. Muchos habrían quedado atrapados en la desesperanza, pero Modric encontró un escape en el fútbol. Mientras las bombas caían, él daba toques con un balón en los pasillos de los refugios. No tenía zapatillas caras ni academias de primer nivel, solo un sueño y una voluntad inquebrantable. Porque Luka Modric es un jugador particular, un hombre particular, un deportista muy particular. No era el prototipo de futbolista que deslumbra a los cazatalentos. Flaco, menudo, sin la exuberancia física que muchos clubes buscan. Pero su talento era innegable. Fue rechazado por el Hajduk Split, el equipo más grande de Croacia, por su frágil físico. Pero el Dinamo de Zagreb apostó por él y no se equivocaron. Modric comenzó a destacar en las categorías inferiores, mostrando una inteligencia en el juego que contrastaba con su apariencia frágil. Fue cedido al Ljerski de Bosnia, una liga donde los futbolistas jugaban al límite, y ahí aprendió a sobrevivir. Aprendió que el fútbol no era solo talento, sino carácter, que para triunfar no bastaba con ser bueno, había que ser diferente y él lo era. Cuando regresó al Dinamo de Zagreb, ya no era un chico delgado con potencial, era un líder, ganó títulos, fue el cerebro del equipo y captó la atención de Europa. En 2008 el Tottenham lo fichó y ahí comenzó el verdadero desafío. Los primeros meses en la Premier League fueron duros. Inglaterra es una liga física y muchos dudaban de que un jugador con su constitución pudiera triunfar. Pero Modric, como siempre, demostró que la fuerza no está en los músculos sino en la cabeza. Se convirtió en el motor del Tottenham. Era un jugador que hacía que todo el equipo girara a su ritmo. Su estilo era sutil, pero al mismo tiempo era letal. Y entonces, en 2012, llegó la llamada que cambiaría su vida. El Real Madrid tocó a su puerta. Modric aterrizó en el Bernabéu con dudas a su alrededor. En su primer año fue catalogado como el peor fichaje de la temporada por la prensa española, pero el croata, como había hecho en toda su vida, resistió a los obstáculos que la vida una vez más le ponía. Se adaptó, luchó y terminó convirtiéndose en el dueño del mediocampo del club más grande del mundo. Desde entonces ha sido pieza clave en una de las eras más gloriosas del Real Madrid, con su visión de juego, precisión quirúrgica y una elegancia que pocos han tenido en la historia del fútbol. Modric ha sido el arquitecto de títulos inolvidables, 6 Champions League, múltiples ligas y el respeto unánime del mundo del fútbol. Y en 2018, cuando parecía imposible destronar a la dinastía de Messi y Cristiano, Modric hizo historia. Lideró a Croacia hasta la final del Mundial y ganó el Balón de Oro. No fue un premio a un año excepcional, sino el reconocimiento a una carrera construida desde la nada, desde los escombros de la guerra hasta la cima del fútbol mundial. Ya lo he dicho antes, Modric es un dono, un regalo para el fútbol. Entonces nosotros, el Real Madrid, tiene la suerte de tener una leyenda que ha marcado una época aquí. El fútbol tiene un gran regalo por su seriedad, por su calidad, por su profesionalidad. Hoy, a pesar de los años, Modric sigue demostrando que la edad es solo un número. Su físico puede no ser el de antes, pero su inteligencia sigue intacta. Su legado no solo se mide en títulos, sino en inspiración. Es la prueba viviente de que la adversidad no define a las personas, sino la forma en que se responden a ella. Cuando cuelgue las botas, su nombre quedará grabado en la historia del fútbol, no solo como uno de los mejores centrocampistas de todos los tiempos, sino como el símbolo de una generación que convirtió el dolor en arte, la tragedia en gloria y la guerra en una historia de esperanza. Luka Modric no es solo un futbolista, es una leyenda que trascendió el fútbol para convertirse en un ejemplo de vida, y esa quizás sea su mayor victoria. Estoy en una edad donde final se acerca, pero todavía me siento bien físicamente, mentalmente.